prensa de Atlético Nacional con el profesor Alexandre Guimaraes. Pregunta Juan Carlos Jiménez de Munera Itzman. Se prepara Fernando Calle de Caracol Radio. Gracias, David. Cordial saludo para todos, profe. Como siempre, un placer saludarlo. Buenas tardes. Lo que le quiero preguntar tiene que ver con algo que hemos venido detectando, y no voy a meter a todos los periodistas, pero sí he notado que cierta cantidad, en donde me incluyo, quedamos un poco insatisfechos con las explicaciones que usted nos regala en las conferencias de prensa después de los partidos, profesor. Y se lo pregunto porque de verdad no encontramos de pronto ese análisis profundo, esas explicaciones del por qué pasan las cosas en Atlético Nacional. Yo quisiera saber, profesor, si en realidad obedece a simplemente su manera de ser, que ha mostrado además que es un gran profesional y un señor a carta cabal en el trato con la prensa, pero lo hace porque así realmente lo utiliza usted, o porque para usted realmente las cosas no han pasado de manera tan negativa y todo está dentro de lo normal en Atlético Nacional. Bueno, primero, por supuesto que la situación específicamente, tal vez más la situación del último partido, porque estamos absolutamente todos, muy, voy a usar una palabra más suave, muy disgustados, contrariados, para no decir otra cosa, con lo que fue y lo que ha sido las decisiones arbitrales en estos últimos dos partidos. Y por ahí quizás me he desviado sobre explayarme un poco más sobre algunas situaciones que a la larga también son interesantes para ustedes. Pero no podía yo, como cabeza del grupo, de poner una situación en la mesa que ha sido evidente, muy evidente, en los dos últimos partidos que hemos jugado, en donde decisiones arbitrales han influido en la posibilidad de que nosotros tuviéramos un marcador diferente. Y eso, de ahí vuelvo a repetir, la situación del partido anterior. Pero bueno, si a veces no se puede posterior al partido, aquí estoy yo para evacuar cualquier consulta sobre otras cosas que entiendo también ustedes quieren saber, sin ningún problema. Pregunta Fernando Calle de Caracol. Perdón, sí, ahora sí, dale, si querés la pregunta después de esta aclaración, dale. Muchas gracias, profe. Y David, qué pena, y con los compañeros también ofrezco una disculpa, y gracias, profe, por abrirme este espacio. Yo quisiera preguntarle entonces si dentro de lo que usted trabaja ha evidenciado que a veces el fútbol por banda en Atlético Nacional lo convierte en un equipo mucho más versátil a la hora de atacar, que tiene tal vez mejores herramientas, logra ser amplio y profundo y genera las mejores opciones de gol para los equipos rivales. ¿Ha detectado eso? Y se lo pregunto en virtud de lo cerca que está el debut en Copa Libertadores, y que a veces ese tipo de jugadas y ese ritmo lleva a que los elencos utilicen mucho los costados para atacar y ser profundos, profesor. Sí, nosotros hemos ido desarrollando diferentes tipos de ataque, precisamente para ver no solo con lo que enfrentamos en X o Y situación con los rivales del torneo local, sino también viendo las opciones que el equipo se pueda sentir más cómodo para atacar para la Libertadores. Esto no hay ninguna duda y es claro. Pero también depende mucho dentro del plantel que tenemos, de los jugadores que queremos que lleguen por ese costado, ¿verdad? Y ahí también en esa exploración, pues hemos visto diferentes tipos de perfiles y que los tenemos, por suerte, para darme las herramientas necesarias de tomar las decisiones si en X o Y partido queremos jugar con dos extremos, si con un lateral más alargado que el otro,
o si con los medias puntas que deben de llegar a ocupar esta zona, o si estamos con los dos puntas, uno de ellos que sea un poquito más abierto sin llegar a tocar banda, por supuesto, etcétera. Creo que hemos ido dando varios elementos para que nuestros jugadores vayan entendiendo esta transformación que a mí me gusta siempre tener dentro de un plantel, que el caso de Atlético Nacional me da muchísimo margen para poder hacer este tipo de cosas. Pregunta Fernando Calle de Caracol Radio. Se prepara Arley Cardona de Win Sports. Mister, saludos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Le copio a usted entonces que Nacional ha perdido por los errores arbitrales y no por sus errores en defensa. No. Donde, perdóneme, profe. Sí, perdóneme. Donde Nacional se ha visto flojo con esa línea de 3. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, perdón la interrupción mía más bien. No estoy achacando a eso. Es más, en ninguno de los otros partidos me he referido a esa situación. Lo que pasa es que en los dos últimos es que no fue demasiado evidente, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ya ustedes también de la prensa ya remarcaron mucho y vale más una imagen que 1000 palabras, como dicen, ¿verdad? Así que dejemos eso a un lado y después concentrémonos en lo que usted muy bien está queriendo mi respuesta. Yo sinceramente he repasado algunas situaciones que los rivales nos han anotado y en donde tenemos un margen de corrección y de mejoría muchísimo. Son en situaciones muy específicas de, uno, cómo defendemos cuando estamos atacando en situaciones de balón parado a favor nuestras. Eso ha sido una situación que ya ha sido muy reincidente y que tenemos, por supuesto, que entrarle con todo a este tema. Dos, nos hemos visto expuestos atrás y más sobre todo esta situación que usted bien comenta, cuando en salida de pelota queremos transitar la bola en zonas donde hemos ensayado y practicado y hablado de que son zonas muy peligrosas de trasladarla en caso que no tengamos la precisión necesaria como no la tuvimos en el partido anterior. Entonces, ahí, ya lo que son las otras situaciones de si los tres, cuando estamos los tres, resuelven en los duelos, la mayoría de los duelos que hemos tenido, de esos tres jugadores, llevamos dentro de nuestras estadísticas, llevamos más duelos ganados que perdidos, ¿verdad? En esa situación de riesgo. Y después, otra situación que ya lo dijo Danovis acá cuando estuvo en la conferencia, que es una situación y también lo habló un poco ahora Olivera, la situación de la intensidad defensiva cuando no tenemos el balón para reponernos y reagruparnos. Eso es un tema que tenemos un margen importante también de mejoría, porque los datos que tenemos nosotros a nuestra disposición, que son los datos por los cuales nosotros nos basamos, nos dice que el equipo físicamente está muy bien, y que si estamos así y con lo que hemos visto de los trayectos de los jugadores, la intensidad de los jugadores, etcétera, eso es solamente una cuestión de acostumbrarse a no quedarse mirando el juego cuando nos están atacando.
Pregunta Arley Cardona de Win Sports. Se prepara Juan Felipe Velázquez de Babel. Muy bien, gracias David. Un placer saludarlos a todos los muchachos y por supuesto al profesor Guimaraes. Un saludo grande. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Profe, hay una frasecita que nos tiene, perdónenme la expresión, pero voy a ser tan gráfico. Nos hinchan los huevos a nosotros los colombianos esa frasecita de la intensidad de juego. Y yo siento que eso en el exterior, profe, y lo digo con todo respeto, lo tienen detectado. Afuera la gente tiene una concepción de que el fútbol colombiano es muy técnico, pero que somos muy lentos. Y entonces llegamos a las Copas Libertadores y nos están despachando en la primera fase. Eso hace parte de la nueva estructura que le quiere montar usted a Nacional, un equipo intenso, con toda esa condición técnica, pero a sumarle la intensidad de juego para que no sea un equipo tan vulnerable, para que tome mejores decisiones, para que sea más fuerte a la hora de ir a competir. Y dentro del marco de un entrenador, ¿cuánto tiempo se lleva para que una estructura esté completamente clara, definida, un equipo aceitadito como para pretender jugar como el entrenador quiere? Sí, yo creo que vuelvo a retomar la respuesta anterior en el aspecto de cómo hemos ido progresando el equipo físicamente. Y a partir de eso está la exigencia, ¿no?, hacia los futbolistas de jugar en las dos fases a una misma intensidad, ¿verdad? Han habido partidos en donde lo hemos hecho muy bien. Por ejemplo, el caso de América, por ejemplo, el caso de Pasto, por ejemplo, el de Manizales. O sea, que hubo una intensidad muy buena en ataque y en defensa. Está también otra cosa que dentro de los jugadores que nosotros tenemos también una capacidad técnica muy buena. Sin embargo, tenemos que tener claro que en este fútbol de transiciones, como es la gran parte de los equipos, y ya lo dijo Olivera, que jugó Suramericana, es un fútbol de muchas transiciones. Nosotros para eso debemos de tener un poco más de seguridad en dónde hacer el fútbol técnico que haga resaltar las cualidades técnicas de los jugadores que tenemos, para no vernos expuestos a esa posible transición defensa-ataque del equipo rival. Y creo que por ahí va, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Puedo hablar de Atlético Nacional, es lo que nosotros hemos estado insistiendo mucho desde el comienzo, y que nosotros vemos una progresión. Esa progresión a veces tiene situaciones muy específicas, como las que se dieron en el partido contra Bucaramanga específicamente, que hicieron que no nos viéramos de la manera como nos hemos visto en los partidos anteriores. Y eso es algo que nosotros ya lo hemos hablado entre mis compañeros del cuerpo técnico. Hemos analizado cuestiones, porcentajes de rendimiento, de estadísticas nuestras, físicas, técnicas, etcétera. Y eso también, porque ahora hay que tomar en cuenta otra cosa, y lo enlazo con esta que usted me está preguntando. Es decir, ahora ya va a empezar para nosotros el ritmo de martes Petrolera, sábado Águilas, jueves Paraguay. Todos suponemos que después del partido, el primer partido van a ser ellos. Domingo recibir a Junior, después recibir otra vez el partido de vuelta de Paraguay, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces ese compás que nosotros tuvimos, que fue la primera vez que tuvimos de domingo a miércoles, con 3 días de recuperación, a
todos los otros partidos anteriores que teníamos por lo menos 4 días de recuperación. Eso también ya fue una señal para nosotros en ciertas decisiones cuando ya se empiece a apretar el torneo más la participación de Libertadores. Pregunta Juan Felipe Velázquez de Babel, se prepara Juan David Londoño de Gobal. Gracias, David. Un saludo para todos, para el profesor Alex, un saludo muy especial. Hola. Profesor, ¿qué tal? Profesor, lo llevo al gol del empate en Bucaramanga, en donde después de una secuencia larga de parte del equipo rival, hay un desplazamiento del extremo un desplazamiento que genera Danovis Vanguero y donde se libera la zona, donde llega el rematador que al final anota. Profe, le pongo la lupa en ese gol porque hemos analizado... Sí, pero ¿cuál fue? ¿El primero o el cuál? El primero. Ah, sí, sí, ok. Le pongo la lupa en ese gol porque pues hemos detectado teorías que dicen que el volante de ese costado debía respaldar o que tal vez el líbero debía hacer el relevo. E inclusive hay gente que dice que los dos pivotes estaban muy hundidos en el área. Quisiéramos saber si usted nos puede dar una luz para entender, porque creemos que de pronto esa jugada demuestra mucho lo que es el sistema defensivo de Nacional y poder entender mejor cómo funciona el equipo en defensa. Muchas gracias. Sí, claro. Es una situación que, por eso cuando hablaba del repaso que mi auxiliar y yo hemos hecho de los goles que hemos sufrido hasta ahora, ni siquiera yo diría que es tanto esta otra situación, sino la de que cuando nos toca estar en bloque bajo, toca ser muy agresivos en bloque bajo. Y esta acción que decís fue una acción muy parecida al gol que tomamos contra Pereira, el segundo. Y en cierta manera el primer gol de América, pero ahí yo le doy mucho más virtud al pase de Cabrera, al centro de Arrieta, al movimiento de su delantero. O sea, digamos que saquemos eso. Pero cuando nosotros tenemos que hacer bloque bajo, tenemos que distribuirnos mejor los espacios, llegar a esos espacios para que el equipo rival no traslade la pelota de una zona a otra con tanta libertad, que fue lo que sucedió en esa primera anotación. Pregunta Juan David Londoño de Gobal, se prepara Haider Escobar de minuto 30. Muchas gracias, David. Con las buenas tardes para el profesor y para todos los compañeros. Hola, buenas. Profe, hablaba usted 2 respuestas atrás precisamente de ese calendario difícil que se viene ahorita en marzo, no solamente por lo apretado que va a estar con tantos partidos, sino también por la importancia de los partidos. Los 2 de Copa Libertadores, Junior, Millonarios, Medellín, Tolima, entre otros. ¿Cómo viene planificando usted este mes, este ajetreado mes que tiene? ¿Qué ha podido adelantar o qué cree usted que se puede ir adelantando en estos días, pues teniendo en cuenta que ante lo apretado del calendario, pues trabajar con el equipo al 100% va a ser un poco complicado? Muchas gracias. No, lo que hemos estado haciendo desde el comienzo, por supuesto, ahora machacando mucho más, es para que todo el plantel, por eso tenemos la amplitud de plantel que tenemos, con el fin precisamente de que cuando empiece esta vorágine de partidos, pues nosotros tengamos la tranquilidad de empezar y hacer los cambios, las rotaciones que tengamos que hacer. Esto hasta ahora, nosotros, por la secuencia de partidos que hemos tenido anteriormente, nos permitió tener un grupo base. Y no, la verdad, hemos estado muy satisfechos, digamos, de la aplicación de esto. Pero indudablemente que la preparación de todo el plantel está para entrar en esta continuidad de partidos que tenemos empezando el martes.
Y hoy precisamente en la sesión de la mañana, con los futbolistas que vinieron en la mañana, que no tuvieron acción el partido anterior, pues hemos insistido mucho y salió, la verdad, una práctica de fútbol muy buena, porque todos, absolutamente la gran mayoría, van a tener que llegar al campo y rendir ante esta situación de partido, viaje, partido, etcétera, etcétera. Pregunta Haider Escobar de minuto 30, se prepara John Gil de Colmundo. Gracias, David. Buenas tardes de nuevo para los colegas. El saludo para el profesor Guimaraes. Buenas Profe, tardes. precisamente en esa línea, ¿hay tiempo para preparar en especial en ese partido de Copa Libertadores con esta agenda tan pesada y de pronto facilita un poco que, como usted ya lo decía, está bien inclinada la serie al equipo de Guaraní? ¿Eso de pronto le ayuda a preparar un poco pensando en que va a ser ese el rival? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Ya estamos recopilando, sobre todo después del primer resultado, que fue un resultado importante. Creemos que nos va a tocar a ellos. Y por supuesto, también nuestra planificación de los próximos 2 partidos con los futbolistas que nosotros estemos pensando involucrar para uno, para otro juego, es con el fin de llegar el grupo que vaya a viajar allá a Paraguay, que lleguen al 100%. Y esa planificación ya la hemos empezado a hablar con mi gente del cuerpo técnico y estar muy en sintonía con el staff médico, del cual también está haciendo un trabajo espectacular para tener todos los que puedan estar listos para esa fecha bien. Pregunta John Gil de Colmundo Radio, se prepara Daniel Henao de Gente Pasión y Fútbol. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos, profesor Guimaraes. Mi inquietud pasa por eso, porque es que Nacional ha tenido este problema desde hace mucho tiempo, profesor. El tema de la distancia de relación tras pérdida, la mala distribución de los jugadores en el campo. ¿Cómo trabajar ese tema? Porque usted lo manifestó en la rueda de prensa anterior, que era un tema de atención, un tema de concentración, y los niveles de atención de los jugadores es bajo medio. ¿Cómo lograr que lleguen al nivel de atención alto? No, nosotros cuando hablé de atención, me refiero sobre todo a la larga, quizás me expresé mal, era la atención cuando nosotros tenemos el balón y cómo estamos referenciando a los posibles receptores de cuando tenemos el balón para estar encima, o sea, para estar marcando bien cuando estamos atacando. Dentro de eso, a eso me refiero con el término atención. Vuelvo a insistir, el porcentaje de pases perdidos nosotros en el juego anterior, en esta zona de medio campo y atrás, no había sido el usual en todos los partidos anteriores. Y claro, aquí ya viene la corrección sobre lo que habíamos hecho anteriormente, cómo habíamos solventado esta situación, más los ejercicios que tengamos, aunque sean los periodos cortos, para poder entrenar, son ejercicios muy sencillos para hacer y que a pesar del tiempo corto no nos va a impedir hacerlos. Pregunta Daniel Henao de Gente Pasión y Fútbol, se prepara Luisa Londoño de ESPN. Profe, buena tarde, un gusto saludarlo. Buenas tardes. Profe, el tema de Andrés Felipe Andrade, no sé cuán grave sea, pero imaginamos que en el corto plazo no pueda estar. Esto también obligaría a cambiar el módulo de pronto de Atlético Nacional, porque cuando salió Jefferson Duque, Nacional dejó de jugar con 2-9. Quizá la posible ausencia de Andrés Andrade también modifique un poco el estilo de Nacional, profe. Muchas gracias. Bueno, modificaría, nosotros creo que me quedé muy satisfecho
dentro de lo que hemos estado haciendo, con lo que hizo Vladimir cuando jugó más por dentro con Harlan, cuando salió Andrade del partido anterior, en el caso que decidiéramos hacer este tipo de ataque. Pero también me remito un poco a una de las primeras inquietudes de tus colegas, que era, bueno, entonces, si no fuera así, pues intentar otra característica de futbolista que lo reemplace y otras zonas por donde penetrar. Así que, vuelvo a insistir, creo que nosotros queríamos tener el plantel más en forma y más sano desde el punto de vista físico para este partido de Libertadores. Y a partir de ahí, tomar las decisiones que tengamos que tomar para el partido ahora del martes y después el de Águilas. Pregunta Luis Londoño de ESPN, se prepara Juan Camilo Álvarez de fútbol. Hola, un saludo muy especial para ti. Quería preguntarte precisamente por ese partido del día martes, un rival que viene bastante golpeado, pero que vimos que le hizo un partido bastante interesante al Deportivo Cali, uno de los equipos que mejor está jugando en el fútbol colombiano. ¿Cómo enfrentar este rival? Bueno, primero y antes que nada, hola, ¿qué tal? Primero y antes que nada, dándoles el respeto que se merecen, porque ya lo dijo también acá Danovis, la experiencia nuestra anterior siempre nos hace ver que ningún partido acá se gana antes de jugarlo y que para ganarlo hay que hacer las cosas mucho mejor que el rival, como lo hizo, por ejemplo, ahora el partido de Tolima, que jugó un muy buen partido y logró hacer que esa, entre comillas, diferencia se viera en la cancha. Y eso es esa es la postura que nosotros debemos de tener, porque sabemos bien de la importancia de estos próximos 6 puntos para nosotros. Última pregunta de Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. ¿Qué tal, profesor Guimaraes? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo me quiero enfocar un poco en el frente de ataque. En la rueda de prensa después del partido contra Bucaramanga, usted habló sobre Alves, que le seguía dando posibilidades, digamos, un poco más de rodaje a su juego, pero ¿ha visto de pronto alguna otra variante para poder tener en ese frente de ataque, teniendo en cuenta pues que Duque está lesionado, de pronto no podría llegar a ese partido contra Alianza Petrolera para en el partido como local? Gracias. Sí, hemos estado analizando, ¿verdad? Hemos estado analizando esa situación, hemos estado analizando cuando no hemos jugado con los 2 9, digamos, en el caso de Duque, Alves, cómo tenemos que llenar, digamos, los espacios en ataque y las llegadas de X o de la cantidad de gente que debe llegar al área para tener más presencia ahí. Eso sí, lo hemos analizado y será una decisión que probablemente tomemos para el próximo juego contra Petrolera. Agradecemos la presencia del profesor Alexandre Guimaraes en la conferencia de prensa, a todos ustedes los medios de comunicación. Un abrazo y un feliz día. Buenas tardes. Gracias. Gracias, feliz día para todos. Gracias, Juan Fernando, gracias a todos. Adiós.